Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos de Radio Encuentro 307. Estamos muy contentas de estar hoy con ustedes en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Y bueno, pues felices de estar en esta primera vez en Facebook Live. Lamentablemente, Padre Héctor no ha llegado, pero se va a integrar con nosotros en un momento más. Entonces, pues ayúdenos compartiendo el video para que mucha gente lo vea. Estoy feliz de estar con ustedes y conmigo se encuentra esta tarde, Sarita León. Hola, Pati. Buenas tardes a Radio Escuchas y personas que nos acompañan en este programa para seguir aprendiendo, profundizando en este don que el Señor nos quiere dar en este tiempo. Así es, y también nos acompaña Lupita Vega. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Pati, muy bien, gracias a Dios, y muy contentos también de estar aquí por primera vez en Facebook Live, emocionados de este inicio en esta nueva etapa de estar en vivo. Y miren quién llegó, el Padre Héctor Montoya también, llegó corriendo, pero aquí estamos. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, gracias a Dios. Aquí nuevamente nos encontramos y ahora de esta manera. Por Facebook Live, ¿qué tal? Anda. No nos conocían, pero ya nos van a ir conociendo, ¿no? Aquí estamos. Pues me da mucho gusto estar iniciando este programa y qué bueno que llegó el Padre, porque estábamos pensando que se iba a tardar un poco, pero me da mucho gusto que esté aquí, Padre. Nos quedamos la semana pasada hablando en lo que era la diferencia entre vivir, hacer la voluntad de Dios o vivir en la divina voluntad. Y vamos a continuar hablando de eso, ¿verdad, Padre? Vamos a tocar ese tema otra vez, claro que sí. Quedamos en deuda con eso. Quedamos en deuda y vamos a continuar. Entonces, Padre, todo suyo el micrófono. Bueno, vamos a continuar. La vez pasada creo que nos entretuvimos bastantito, pero pienso que fue necesario también el hablar acerca de lo que es la divina voluntad. Y pues quizás nos pasó volando así por la cabeza, ¿verdad? Porque eso pasa en un principio, pero conforme va uno avanzando en este conocimiento se nos ponen las cosas más claras también. Solamente quiero, para refrescar un poquito la memoria y también para que aquellos que no pudieron escucharnos la vez pasada tengan más o menos una idea de lo que mencionamos la última vez. Quiero mencionarles solamente, lo voy a repasar sin tener que ir a explicar tanto, nuevamente de lo que es la divina voluntad. Solo se los voy a leer, ¿verdad? Al menos lo que voy a tratar. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de la divina voluntad, pues ¿cómo es que la entendemos? Primeramente, pues la divina voluntad, como se ha entendido, es aquello que Dios manda, que Dios prohíbe o permite, que en este caso pudieran ser los mismos 10 mandamientos, o pudieran ser también pues cualquier otro mandamiento que el Señor nos haya dado, pero todo siempre encerrándolos en esos 10 mandamientos. Jesús terminó resumiéndolos todos en amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero en sí no solamente es eso, todavía es más que lo que Dios manda, que lo que Dios prohíbe, que lo que Dios permite. La voluntad divina es la fuente y razón suprema de todo lo que Dios es. O sea, la divina voluntad, la esencia misma de Dios, es la vida inefable de la Santísima Trinidad y de sus obras de amor eterno. Es el origen y fuente suprema del amor de Dios.
el origen y la fuente de la felicidad, de la misericordia, de la justicia, la bondad, la sabiduría, la santidad, la eternidad, la omnipotencia, la omnividencia, la omnipresencia, la inmensidad, la inmutabilidad y todo aquello que se refiere a Dios. Todo aquello que se refiere a Dios, todo eso que mencionábamos, lo mencionábamos que son como adjetivos del sujeto, como en una oración que está compuesta generalmente pues por el sujeto, que después viene el verbo y después viene el adjetivo. El adjetivo lo que hace es describir al sujeto, como en el caso de que digamos, este libro es de color gris, o sea, el libro es el sujeto, el color es el adjetivo. Entonces, en el caso de la divina voluntad, podemos decir que la divina voluntad es el sujeto y lo que lo describe es todo aquello que acabamos de mencionar, que serían todas esas características divinas en Dios, como sería el amor, la felicidad, la misericordia y todo lo que mencionamos. Entonces, la divina voluntad no es una espiritualidad más, porque ahí pudiéramos nosotros caer en ese peligro de pensar que la divina voluntad es una espiritualidad más entre todas las espiritualidades que ya tenemos. No, si le vamos a llamar espiritualidad tenemos que decirlo de esta manera. Es la espiritualidad por excelencia, la espiritualidad de las espiritualidades, que más que una espiritualidad, estamos hablando de la misma vida de Dios, de la misma vida de la Trinidad. Estamos hablando de la santidad misma de Jesucristo, la santidad misma de nuestra Madre Santísima, y a la cual nosotros también somos llamados por medio de estos escritos que el Señor le da a Luisa. No es una santidad humana, porque hay que hacer otra vez la diferencia entre santidad humana y santidad divina, y eso el Señor mismo se lo da a entender a Luisa. La santidad humana, que sería como la santidad de los santos, que hicieron y se esforzaron por hacer la voluntad de Dios. Padre, la santidad humana vendría a ser como si cualquier persona cumple con los 10 mandamientos, ¿no? Una persona que cumple con los 10 mandamientos pues está trabajando o encaminándose en lo que viene haciendo la santidad humana. Hacer los 10 mandamientos nos lleva a la santidad. Ajá. Por eso cuando se le acerca este joven rico al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor lo dirige a los mandamientos. Uh-huh. Le dice, cumple con los mandamientos, o sea, haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Cumple con los mandamientos. Este muchacho, según lo que nos da a entender el Evangelio, venía cumpliendo los mandamientos, al menos como él pensaba que los estaba haciendo. No necesariamente lo estaba haciendo como el Señor quería, pero él de alguna manera los observaba y por eso le dice al Señor, cuando el Señor le dice cumple con los mandamientos, él dice, Señor, eso lo vengo haciendo desde que era chiquito. O sea, porque sus padres se lo enseñaron. Ajá. Porque era lo común que los padres de familia les enseñaran a sus hijos a cumplir con los mandamientos de Dios. Y el Señor le agradó, porque él sabía que era cierto también, porque él se esforzaba. Pero el Señor lo quiere mover a dar un paso más allá, más que simplemente quedarse en una observancia de los mandamientos, pero más que el cumplir solo por cumplir. Uh-huh. Sino el Señor lo quiere llevar más allá y lo quiere llevar a la santidad. Una perfección mayor, ¿no? A una perfección mayor. Por eso después, pero si quieres ser perfecto, y aquí es donde entra también la divina voluntad. Si quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. O sea, despréndete de todo, de ti mismo, de tus pasiones, de tus deseos, de tus planes,
de tus sueños, de lo que tú quieres. Despréndete de todo. Y después que te desprendas de todo, entonces sí, ven y sígueme. O sea... Y ahí está lo difícil, ¿verdad, Lupita? Sí, pues ahorita que dice el padre del joven rico, pues se me vino la palabra de Dios cuando el Señor le dice, cuando Él nos dice, ¿verdad? Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Con el joven rico, ¿cómo le dice el Señor? ¿Quieres ser perfecto? Entonces el Señor ya desde la palabra nos está llamando a una perfección como el Padre es perfecto. Pero ¿cómo es perfecto el Padre? ¿Cómo poder alcanzar, Padre, esa santidad a la que Dios nos llama, a la que Jesús nos dijo? Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo que pasa también es que yo creo que se ha creído que el ser perfecto es como conseguir la santidad humana. La santidad humana, pensar, por ejemplo, los santos llegaron a ser santos y en ese sentido llegaron a esa perfección. Pero lo que yo trato de, más o menos para poder diferenciar entre lo que sería esa perfección humana con la perfección divina, o la santidad humana y la santidad divina, es que ese santo que se perfeccionó haciendo la voluntad de Dios, es como, digamos, la luz de una estrella. La luz de una estrella es hermosa, es luz, pero cuando sale el sol desaparece. No se compara, ¿no? Entonces la santidad que el Señor nos quiere llamar es una santidad muchísimo más grande, es inmensa, es eterna, y es una santidad, digamos, comparándola como la del sol. O sea, es como querer comparar la santidad de un santo con la santidad de la Virgen, o la santidad de un santo con la santidad de Jesucristo. Y el Señor nos llama a esa santidad, a que nosotros, es más, lleguemos a alcanzar la misma estatura que Cristo. Esto es grande. No quedarnos chiquitos, sino llegar a crecer en santidad a tal grado que lleguemos a la altura de Cristo en la misma santidad, en la misma perfección. Y no a lo chiquito, sino a lo grande. Ser soles, no estrellas. Eso, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que el don de la divina voluntad es algo muy grande, como dice Padre Héctor, y está al alcance de todos. Nada más que los santos de antes, por ejemplo, como San Francisco de Asís, pues no vivieron en el tiempo en que el Señor ya dijo, ya se los voy a revelar, ¿no? Vivieron antes de Luisa, pero ahorita en este tiempo todos podemos alcanzar esa santidad, nada más hay que conocerla, ¿no? Y es lo que estamos haciendo con este programa, tratándoles de presentar esta santidad que poco a poquito vamos a ir desarrollando un poco más, pero por ahorita Sarita tenía algo que contarnos. Sí, bueno, un ejemplo que me ayudó a mí a entender, para ti, ustedes, es que yo como mamá de 8 hijos de familia, cuando estaban en la escuela yo quería que ellos sacaran la más alta calificación, no sé, aquí es una A, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestro Padre del Cielo quiere una mayor gloria para Él y para nosotros. Entonces pues esta santidad nos lleva a algo grande, a lo mejor. Pues vamos a tratar de seguir conociendo un poco más para un día alcanzarla. Sí es cierto, nuestro Padre Celestial quiere que saquemos puras As, ¿no es cierto, Lupita? Sí, y pues ahorita que nos comentaba Sarita y el Padre, ¿verdad? Cómo el Señor nos llama a esta santidad. Pues en Juan 17:21, ahí nuestro Señor dice que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, pues, como el Señor nos está llamando ya desde su palabra que vivamos en esta unidad, esa sería esta perfección a la que nos llama, ¿no? Una perfección con mi voluntad humana, esforzándome por imitar a Jesús, por adquirir virtudes con actos humanos movidos desde una santidad, una voluntad humana. El Señor me está llamando aquí a una unidad con Él. Pues sí.
Y fíjese, Padre, que yo quisiera compartirle a los radioescuchas antes de que continúe el Padre, que esto es un don al que todos estamos llamados. Y ustedes que nos están escuchando y conociendo por primera vez de Divina Voluntad, aquí está la invitación de nuestro buen Dios para ustedes. Todos podemos alcanzarla, todos podemos adquirirla. Y lo único que necesitamos es el conocimiento. Pero una vez que el Señor siembra esa semilla en el corazón de alguien, por cualquier medio que le llegue, es el Señor mismo trabajando. Y entonces sí, ya tenemos una responsabilidad grande en comenzar a leer todo lo que es Divina Voluntad para crecer en ese conocimiento y adquirir algún día el don, si Dios lo quiere. Le paso el micrófono al Padre, ¿verdad? Porque lo dejé a la mitad del suspiro. Padre. Pues bueno, ya mencionamos, quería no más que nada que quisiéramos como un resumen de lo que habíamos mencionado la vez pasada, y más pensando también como que quizás hubo personas que por una razón u otra no pudieron ver el programa pasado por las dificultades que hubo, ¿verdad? Sí, hubo dificultades técnicas, pero... Entonces, más o menos para que supieran dónde estamos. Entonces, nos quedamos con esto, ¿verdad? Lo que es la divina voluntad, pues es la esencia misma de Dios, es la vida divina de las tres divinas personas, que quiere convertir la vida de las criaturas, la vida de los seres humanos, que la quiere divinizar. En otras palabras, que quiere hacer al ser humano Dios. Solo que Dios con D minúscula, ¿verdad? Porque el Señor, aunque el Señor nos quiere levantar sobre las alas, sobre sus alas y elevarnos a esa altura grande de su santidad, del vivir en su divina voluntad, siempre seremos criaturas nosotros. O sea, nunca se nos quita el ser criaturas, pero criaturas que se han divinizado tanto, que han llegado a esa altura de lo que Dios mismo es. Y no porque uno lo haga, sino es que eso es el poder mismo de Dios, su voluntad divina la que obra ese semejante milagro. Pues bien, ahora pasamos a tocar otra vez lo que sería la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios, que hay una gran diferencia. Quisiera mencionar primeramente que lo que sería la voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Cómo es que entendemos la voluntad? Primeramente, la voluntad es una de las facultades del alma. El alma tiene tres facultades. La facultad que sería el intelecto, la memoria y la voluntad. Por medio del intelecto nosotros pensamos, razonamos, evaluamos, hacemos juicios para llegar a una conclusión. Eso todo lo hacemos gracias al intelecto. Por la memoria, las experiencias pasadas que hemos tenido se nos quedan en este almacén que es la memoria. Ahí se quedan esas experiencias y ahí las guardamos como en un almacén, ¿verdad? Pues bien, y luego tenemos la voluntad, y es por medio de la voluntad que nosotros tomamos decisiones. El Señor nos hizo libres, no nos hizo marionetas, ¿verdad? Por eso es que el ser humano también cayó, porque en esa libertad que el Señor le dio, tuvo la opción de serle fiel a Dios, de obedecerle al no comer del fruto prohibido, o tenía la opción también de desobedecer al Señor, y es ahí donde entra la voluntad humana. Pero el Señor se tuvo que arriesgar, porque el Señor no quería robots, no quería marionetas que Él manejara a su antojo, sino quería seres libres que amaran con libertad, porque no podemos decir que amamos si no somos libres. No podemos forzar a que alguien nos ame. No podemos forzar a que alguien nos ame. El amor simplemente se da, y se da con esa libertad. O sea, yo decido amar, punto. Yo decido amar, porque el amor es una decisión, y por lo tanto el amor viene de la voluntad.
Entonces, es por medio de la voluntad que nosotros podemos decidir hacer o no hacer. Como en este caso, si la voluntad de Dios nos dice que observemos los 10 mandamientos, entonces yo con mi voluntad humana me someto a obedecer a Dios al cumplir con los 10 mandamientos. Al cumplir con los 10 mandamientos, yo hago la voluntad de Dios. Al cumplir con lo que la iglesia nos ha enseñado, y más creyendo que, porque la iglesia siendo una institución divina, fundada por el mismo Dios encarnado, Jesucristo, entonces, si yo obedezco a la iglesia, obedezco a Jesús. Entonces si la madre iglesia me da ciertos mandamientos, entonces yo los obedezco. Yo hago la voluntad de Dios al cumplir con esos mandamientos. También yo como hijo, en mi casa, mi papá y mi mamá me dicen que debo de limpiar mi cuarto, de tender mi cama, de tirar la basura. Entonces yo con mi voluntad decido si lo hago o no lo hago. Que claro que si es un papá con autoridad y no la hago, pues me arriesgo a que me corrija, ¿verdad? Pero también yo decido hacerlo o no hacerlo. En este caso con Dios también, pues nosotros decidimos hacerlo o no hacerlo. O sea, hacemos la voluntad de Dios cuando sabemos que aquello que es bueno y viene de Dios, pues lo hacemos. Y estamos haciendo la voluntad de Dios. La cosa sería, entonces, si eso es hacer la voluntad de Dios, ¿cómo sería entonces vivir en ella? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Vale, entonces la voluntad en mi alma sería como el motor que me mueve a hacer. Exactamente. Es como el motor de un carro, ¿no? El carro puede tener puertas, llantas, pero si no tiene motor, pues no se mueve. Y en mi vida podría ser eso, ¿no? El motor que me mueve a hacer algo, lo que Dios quiere, ¿no? Pero claro está, si yo decido no hacerlo, aunque esté bien, entonces yo estoy haciendo ahí mi voluntad y no la voluntad de Dios. Eso es a nivel humano, ¿no? A nivel humano. Entonces, ¿ya qué sería a nivel divino? ¿Qué sería ya vivir? Porque dice que la diferencia es muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, pues como yo no lo sé explicar bien, mejor quiero que el Señor lo explique, ¿verdad? Y para eso tenemos una verdad que el Señor le da a Luisa. Ese lo encontramos en el... creo que ya me parece que es el volumen 29, ya se me perdió. Y es en septiembre 18, 1924, cuando se le da esta verdad a Luisa. Entonces el Señor mismo pasa a explicarle a Luisa cuál es la diferencia. Le dice, hija mía, escuchemos, hija mía, no se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Bueno, volvamos a los mandamientos. Si yo sé que Dios quiere que yo observe sus mandamientos y yo los hago, estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero lo hago como alguien que es un siervo, que obedece, como en un castillo donde hay un rey. El rey tiene hijos, tiene siervos o esclavos, y el rey dice, hagan esto, y el siervo, el esclavo, obedece, porque sabe que es su deber, y cumple con la voluntad del rey, está haciendo lo que al rey le agrada. Y ese siervo es un buen siervo, que le da alegría al rey también porque es obediente. Pero en este caso, cuando hablamos de vivir en la voluntad de Dios, no es ser siervo, no es ser esclavo, no es estar a las órdenes de Dios, sino que es reinar con Él, sabiendo que esa voluntad de Dios es mía también, porque en un reino, y después más adelante vamos a ver, el Señor se lo va a explicar también a Luisa de una manera pues más buena, ¿verdad? Pero en este caso el hijo
que vive en este castillo, en este reino, pues reina junto con el rey. En este caso la voluntad es nuestra, ese tesoro es nuestro, nos pertenece. Y no, ya al Padre no se le obedece nomás por obedecer, sino yo sé lo que al Padre le agrada, yo simplemente lo hago. Como un niño que, aunque su papá no lo mandó a hacer nada, a ver, o su mamá que le dijo, tiende tu cama, limpia tu cuarto, tira la basura, no, ya sabe lo que a su mamá le agrada y lo hace con alegría. Simplemente lo que uno busca es quedar bien con su mamá o con su papá y hace las cosas sin tener que someterse, ¿verdad?, bajo este yugo de la obediencia de los padres, sino yo lo hago con alegría y lo hago con gusto, porque de esta manera voy a darle alegría al corazón de mi papá y de mi mamá. Entonces, en este sentido, ya no estoy bajo las órdenes, simplemente lo hago, porque es mi misma vida, es mi naturaleza también. Se ha vuelto mi vida, mi naturaleza. Y sabe, Padre, yo creo que para Dios ha de ser un gozo, bueno, no ha de ser, es un gozo mucho más grande el que su hijo haga algo, ¿no? Por ejemplo, si el esclavo lava los trastes, le va a dar gusto porque va a decir, bueno, mi esclavo lavó los trastes, es su obligación, siervo bueno, ¿no? Pero si su hijo va y lava los trastes, la alegría va a ser mucho más grande, yo creo, ¿no? Porque lo único que está buscando es agradarle a su padre. Es agradarle la voluntad, o sea, ese reino es de él. También como hijo es de él. Y entonces nomás lo que busca, como un niño pequeño también, que no necesariamente está recibiendo órdenes, simplemente busca agradarle a su papá, y que va después ese niño pequeño quizás y sabe que a su papá le gusta que lo acaricien, que le agarre los cachetes, que le dé algún beso, que lo abrace, y lo único que él quiere es hacer feliz a su padre. Así es. ¿Verdad? Entonces, como que Lupita nos quería decir algo, ¿verdad? Bueno, ahorita que los estoy escuchando comentar, se me viene a la mente como alguien que tenga algún negocio y tiene empleados. Entonces, los empleados van a trabajar por un salario. Los empleados van a buscar trabajar porque se les recompense monetariamente. Y el hijo es dueño con el padre de ese negocio. Entonces, pues es más o menos esta idea, ¿verdad? Para poderlo ubicar como en lo que consiste la santidad humana y la santidad divina. Bueno, vamos a seguir leyendo porque poquito a poco se nos va a ir aclarando mejor. Bueno, le sigue diciendo el Señor a Luisa: el vivir en mi querer es hacer mi voluntad como cosa propia, es disponer de ella. O sea, el reino es nuestro, somos hijos. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios. Dios quiere que esté la voluntad de Dios, Dios quiere que lo haga, entonces yo me someto a hacerlo. Pero no como cosa propia, sino como voluntad de Dios. Y aquí ya hay dos voluntades. Es mi voluntad que se somete en obediencia a la voluntad de Dios. Cuando ya la voluntad de Dios es mía, entonces ya es una sola voluntad, digamos, mi voluntad y la voluntad de Dios se han vuelto una. Se conforman, ¿no? Las dos voluntades. Sí, se conforman. Y si para algo sirve mi voluntad, solo es para decirle sí a Dios. Pero bueno, vamos a seguir. El vivir en mi voluntad es una sola voluntad. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirle. No se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Poner en orden divino
Poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades. Y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad, que le pone contrastes. Y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. ¿Y cuántos santos, a pesar de que han llegado a la perfección más alta, sienten su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos? Y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos detenemos aquí. Esto mismo que termina diciendo el Señor, pues es tomado de San Pablo mismo, quien llegó a decir, pues él trataba de explicar cómo es eso de que, pues en el fondo de nuestra alma nosotros deseamos, queremos a lo que a Dios le agrada, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos agradarle a Dios, queremos lo bueno, pero también hay una guerra interior por las pasiones humanas, por la concupiscencia, y por eso San Pablo llegó a decir, no sé qué me pasa, dice, que hago el mal que no quiero, y el bien que quiero hacer no lo hago, porque dentro de mí está esta inclinación que me tiende hacia el pecado. Y también llegará el momento donde dirá también: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? ¿Por qué? Porque cuando la voluntad de Dios no reina en nosotros, hay dos voluntades. La voluntad humana que está luchando con todo y sus pasiones, que está luchando por cumplir la voluntad de Dios. Por cumplir la voluntad de Dios. Y entonces, como es una voluntad caída, una voluntad frágil debido al pecado original, entonces lucha para poder hacer la voluntad de Dios, pero le está haciendo guerra también las pasiones humanas. Entonces, en el fondo, sí, yo quiero ser santo, pero ay, cómo cuesta. ¿Y qué hacía Francisco de Asís, por ejemplo? Tomando el ejemplo de un santo, que cuando sentía las tentaciones de la carne, hasta se desnudaba, según cuentan la historia, ¿verdad? Se lanzaba sobre la nieve para, pues así, poder superar esa tentación tan fuerte que se le venía, o que se lanzaba también sobre los rosales, y pues salía todo espinado, ¿verdad? ¿Para qué? Para torturar la carne, para torturar el cuerpo y así poder vencer esas tentaciones de la carne. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que Francisco, tan santo como fue, las pasiones humanas no lo dejaron. Cuando ya la voluntad divina ha reinado en la persona, la voluntad humana está mansita. Ya no hay esa inclinación. Ya se terminó la inclinación a pecar. Es más, el que reina la voluntad divina en una persona significa el triunfo de la persona, digamos, sobre sus propias pasiones, porque ya no existen. Porque ya la voluntad divina lo envolvió tanto, lo transformó tanto, que ya no tiene otro deseo más que el deseo de Dios y el de su voluntad. Ya lo que Dios quiere, desea, es su deseo, es lo que quiere nada más. Ya no tiene inclinación a pecar, ya no desea lo malo, ya no desea pecar. Y fíjese, entonces, padre, que se acabó la concupiscencia. Urge que llegue ese reino aquí, ¿no? Tiene que ver, lo que usted está diciendo, tiene que ver con la pregunta que le vamos a hacer en esta tarde. Ay. Pregúntale al Padre. Entonces, ya me dio temor, porque a veces nos meten en cada lío. Hay una mamá que está preocupada, dice que tiene 2 hijos, los 2 casados, hombres los 2. Uno está casado con una mujer y pues tiene 2 hijos, él tiene 2 nietos, pero el otro se casó con un hombre. Entonces ella dice: yo los quiero a los 2.
son mis hijos, ¿no? Pero ¿cómo manejar esta situación? Y también el Señor los quiere a los dos. Y también los quiere a los dos. Y el Señor, si fuera necesario, ya no es necesario porque ya lo hizo, si fuera necesario dar la vida otra vez por ellos, lo volvería a hacer. Así es. Yo creo que eso hay que tener en cuenta primeramente, que todos somos profundamente amados por el Señor, y somos tan amados que cuando Él dio la vida por nosotros, aunque la dio por todos en general, lo dio de una manera también particular por nosotros, que si nomás fuéramos nosotros, como una de ustedes o yo o alguien de los que nos está escuchando, el único o la única que necesitara ser salvada, solo por nosotros daría el Señor la vida. O sea, a grado tan alto llega el amor de Dios hacia nosotros. No alcanzamos nosotros a entender cuánto es que somos amados. Y bueno, claro, el Señor ama a todos, pero hay que entender una cosa, que el Señor dio la vida por el pecador y no por el pecado. Exacto. ¿Verdad? El Señor dio la vida por el pecador, y si fuera necesario volviera a dar la vida por el pecador. El Señor ama profundamente al pecador, y aquí nadie nos escapamos. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Lo que sí es cierto también, que el Señor odia el pecado. Odia la naturaleza divina, que es santidad, que es pureza, que es inocencia. Simplemente contrasta con lo que es el pecado. El pecado y Dios no se llevan bien. Son terribles enemigos. Terribles enemigos. Aunque yo diga una mentirita, pues el Señor es enemigo de esa mentirita. El Señor nunca va a justificar ni siquiera esa mentirita. Claro que el Señor entiende que soy humano, y como humano también tengo flaquezas y que puedo caer. Y le da tristeza cuando caigo, pero entiende porque aún la concupiscencia sigue dominando fuertemente en el ser humano, y por eso fue que dio la vida también, para podernos dar la fuerza a través de su gracia de poder superar nuestras pasiones humanas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro primeramente, que el Señor nos ama. El Señor ama a estos dos muchachos también, y los ama profundamente, pero en el caso eso de que pues viva una vida, digamos, una vida homosexual, eso el Señor no le agrada. Lo ama profundamente, pero al Señor no le agrada el pecado de la homosexualidad. O sea, el acto. ¿Qué sería la voluntad de Dios en este caso específico para esta familia, para este muchacho? Mire, yo trato a veces de ponerme en el lugar de un papá y de una mamá, y primeramente yo creo que no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque cuando un muchacho, una muchacha que tiene estas tendencias, muchas veces se les dice que no está bien esto, entonces como que se sienten rechazados por sus padres, se sienten rechazados por la iglesia, y entonces como se sienten rechazados, y más si no acepta uno los actos, entonces no me quieres, no me aceptas. No se trata de eso. Porque si esas vamos, entonces tendríamos que decir, y les quiero poner este ejemplo, ¿verdad? Que el Señor tampoco le agradan que un muchacho y una muchacha estén activos sexualmente. Sin casarse. Por eso las personas que están viviendo en fornicación, o sea, que están cohabitando, tampoco se les da la absolución, no pueden confesarse, no se les da la absolución, y tampoco se les permite comulgar, porque están en un pecado que es permanente. Y la única manera que pudieran acercarse a los sacramentos es que ellos pues decidan vivir, ahora sí, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esta pareja que está en esta situación, pues también entonces diría, ¿la iglesia le discrimina? No, es que la iglesia nos enseña
lo que es la verdad que se le transmitió. Entonces, un muchacho y una muchacha que estarían sexualmente activos, tampoco al Señor le agrada. Pero lo mismo sucede cuando es un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer. Que el Señor les ama profundamente, sí, pero no ama el pecado. Pero no ama el pecado. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Ahora, como madre, como padre, ¿qué se puede hacer? Pues yo digo, pues hay que amarlos, primeramente amarlos y amarlos con un amor especial también. Porque, por ejemplo, llega un día a visitarle, pues claro, que le prepare su comida así favorita, que le haga piojito, que lo apapache, ¿verdad? Porque es su hijo. Lo que sí yo no creo que se debe de hacer es como aplaudirles, porque es justificar el pecado. Sí. Es justificar el pecado, entonces ya ahí ya no, porque es como aprobar el pecado y ellos van a andar tranquilamente y no van a hacer nada por salir. Lo que la iglesia nos pide primeramente es de que no discriminemos, aunque a veces han de pensar que uno discrimina porque no acepta, no aplaude uno eso, pero es lo mismo. Entonces discriminaríamos a un muchacho y una muchacha que estarían sexualmente activos, o una pareja que está cohabitando, o así por el estilo. No es así. Somos llamados a amar y no a hacer juicios y todo, pero tampoco podemos aplaudir, decir, está bien, porque muchas veces el decir está bien lo que haría es justificarles el pecado, y al sentirse justificados en ese pecado, pues entonces seguirían viviendo como si nada y nunca harían nada por salir de ahí, y también pues su salvación estaría en peligro. Exactamente, porque es un pecado serio, pero es un pecado serio también de una mujer con una mujer con un hombre, o simplemente se están cohabitando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues amarlo mucho, como ya dijimos, orar siempre por él, porque también yo sé que muchos que están en una situación así difícil, no la escogieron también, y porque sucedieron una serie de cosas que terminaron llevándolos a que tuvieran esta tendencia también. Yo creo que algo tendríamos que tener como un quizás un programa solo basado en eso, ¿verdad? Para poder expandernos en eso, pero lo que sí quisiera recomendarles también, a lo mejor esta señora, que escuche los videos, lo van a encontrar, de Richard Cohen. Richard C-O-H-E-N, Cohen. Este hombre es una persona que se dedica a hacer terapia con personas que tienen esta tendencia y que los ha rehabilitado. Incluso él tiene él tiene una frase que es una frase lema, que dice: si se quiere, se puede. Porque él mismo, que fue homosexual y que llevó una vida activa como homosexual, pudo encontrar la cura para poder tener una tendencia normal. Y después de todo esto, él ahora se dedica a rehabilitar a las personas. Yo creo que él no es el único. Yo me he dado cuenta de más personas también, ¿verdad? ¿Se los podemos facilitar los libros? ¿Los tengo? A ver si lo puede decir usted. Sí, para el que guste algún libro de Richard Cohen, se los podemos facilitar. Le pueden escribir a Patty. Él ha escrito varios libros para que ayuden. Dice, se llama Comprendiendo y Sanando la Homosexualidad. Entonces, son libros para que nosotros como papás los podamos leer y también los podamos compartir con personas que tienen esta tendencia. La verdad es que son un tesoro y que va a ayudar mucho a comprender y a que amemos a los hijos así como son, pero orando y ayudándoles a que salgan adelante y el Señor pues puede hacer milagros. La oración ante todo es muy fuerte. Cuando las madres, los padres oramos por nuestros hijos, eso les va a ayudar muchísimo. Pero sí, pueden mandarme un mensaje o
o escribirnos y nosotros les facilitamos los libros o les decimos cómo conseguirlos, les mandamos el link también si lo necesitan, ¿no? Pues muchas gracias, Padre, porque sí, de verdad que nos dio mucha luz con esa respuesta, Lupita, muchas gracias. Pues vamos a continuar, nos queda poco tiempo del programa, se nos está pasando volando, pero vamos a continuar. Bueno, ¿qué tanto alcanzamos a ver? Vamos a continuar con esto de que el Señor nos dice sobre la diferencia entre hacer o vivir en su divina voluntad. Sigue diciendo el Señor: el vivir en mi voluntad es vivir como hijo, ya lo mencionamos. El hacer mi voluntad es vivir como siervo. En el primero, lo que es del Padre es del Hijo, y muchas veces hacen más sacrificio los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie. En efecto, ¿cuánto no han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? En cambio, el Hijo está con su Padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos, con sus caricias, manda a los siervos como lo hiciera su Padre. Si sale, no va a pie, sino que viaja en carroza. Y si el Hijo posee todo lo que es del Padre, a los siervos no se da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho, y quedan libres de servir o no servir a su patrón. Y si no lo sirven, no tienen más derecho de recibir ninguna otra compensación. En cambio, entre padre e hijo, nadie puede quitar estos derechos, que el Hijo posee los bienes del Padre. Ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos, ni desvincular la filiación entre padre e hijo. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca a los bienaventurados en el cielo, y es tan distante de quien hace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes, cuanto es distante el cielo de la tierra. Cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito. Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. ¿No soy acaso Señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? ¿No es libre un señor de decir a un siervo: vive en mi casa, come, toma, ordena, como otro yo mismo? Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima este siervo como hijo y le da el derecho de poseer. Si esto puede hacer un rico, mucho más puedo hacer yo. Bueno, se me hace interesante, ¿verdad? Porque lo que estoy entendiendo que nos está queriendo decir el Señor aquí es de que es cierto que nosotros pasamos a ser hijos de Dios en el bautismo. Por medio del bautismo adquirimos la filiación divina, que es con Cristo, de Cristo en la cruz, y llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Pero una cosa es que seamos hijos e hijas de Dios por gracia, y otra que vivamos como tales. Porque el problema es que no vivimos como hijos e hijas de Dios. Porque nosotros, hay hasta un dicho que dice: hijo de tigre pintito, ¿no? Sí. O sea, hijo de tigre pintito. O sea, como si el tigre es tigre, pues el hijo es un tiguerito, y el tigre tiene sus manchas, está de cierto color, pues igual va a tener el mismo color, las mismas manchas, también el tiguerito. O sea, es la imagen perfecta de su padre, y cuando llegue a crecer, pues tendrá hasta la misma estatura del padre, de ese tiguerote grande, ¿verdad? Pues bien,
una cosa que nosotros seamos hijos de Dios por gracia, y la otra cosa es de que vivamos como tales, porque como hijos de Dios en el bautismo también podemos vivir una vida muy fea y muy desordenada y ser muy desemejante a Dios, que es un tiguerote, ¿verdad? Y más bien estaremos negros como las panteras, pero de pecado, y no nos vamos a parecer nada a nuestro Padre. Entonces lo que nos está diciendo el Señor, que lo que Él quiere es que sí somos sus hijos por gracia, pero quiere que vivamos como tales y que no nos comportemos o nos quedemos en el nivel de siervos solamente obedeciendo órdenes, siguiendo lo que se nos pide, lo que se nos ordena, sino que como hijos poseamos el reino y lleguemos a esa estatura en santidad, en esa misma dignidad, o sea, de tal manera que yo pueda reflejar en mí la imagen y semejanza perfecta de mi Padre del cielo. Entonces, vivir como el Señor nos explica también en esto, es vivir en la voluntad de Dios, es ser hijo y vivir como tales. Y hacer la voluntad de Dios, pues es vivir como siervo y solamente a las órdenes, pero con dos voluntades, mi voluntad humana y la de Dios. Y cuando yo sé que a Dios le agrada esto y me esfuerzo por hacerlo, pero cómo pesa mi concupiscencia, que muchas veces lo voy a desobedecer. No, cuando ya se es hijo, ya no hay dos voluntades, sino hay una sola. Se fusionó la voluntad humana con la divina, y ahora la voluntad humana no sirve sino solamente para decir a Dios, sí a Dios, como lo dijo nuestra madre: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Y así ya no hay dos voluntades, es una sola, fusionadas juntas, y la que se hace es la de Dios. Y yo creo que alcanzaríamos la felicidad perfecta, ¿no? Yo creo que los radioescuchas que están ahí atrás del teléfono han de estar pensando, nosotros queremos ese don, ¿no? Porque ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere parecerse o fusionar su voluntad con la de Dios para llegar a ser dioses como Él? Imagínense nada más, yo me imagino a Dios allá en el cielo mirando para abajo y viendo a tantos dioses chiquititos, ¿no? Como dice el Padre, Dios con minúscula. No, pero no chiquitos, grandotes. Bueno, nos quiere levantar, elevarnos a su altura en esa santidad, en esa perfección, en ese amor, y así con todo lo que de Dios es. No estrellas chiquitas, nos quiere soles. Pues es hermosísimo, Padre Héctor. Yo la semana pasada quedamos en que usted iba a hacer una bendición muy especial. Entonces, si usted está listo, podemos comenzar con la bendición. Y si no está listo, la dejamos para la semana que entra, como usted vea, Padre. Ya me la tienen aquí, mira, por si las ya no, pues si Sarita. Pues creo, a ver si la alcanzo a hacer, creo que sí, bueno, sí alcanzamos. ¿Tenemos 6 minutos? Pues bien, vamos a tratar de darles esta bendición, ¿verdad? Que es una bendición hermosa en la divina voluntad. Pues bien, aquí la veo más clarita. Así es que bueno, vamos a hacer esto, pero yo creo que para esto me voy a parar. ¿Cómo les voy a dar una bendición así sentado, verdad? Pues bien, a todos los que están aquí conmigo, y también a todos los que nos están escuchando, y a todas sus familias, y sus familiares, conocidos, amigos, y en sí a todo el mundo, vamos a pedirles al Señor que les dé esta bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les quiero bendecir con la misma bendición con que Jesús bendijo a su Madre Santísima antes de que comenzara su pasión. Así pues, por medio de la bienaventurada siempre Virgen María, y Madre y Reina de la Divina Voluntad, les bendigo para imprimir en ustedes el triple sello de las tres divinas personas, para que resurjan de su decaimiento, para vivir en
en la divina voluntad, en el divino querer. Esta bendición, en el nombre del Padre, comunique e imprima en su voluntad de cada uno de ustedes el sello de su poder, restituyéndola como soberana de todo. En el nombre de Jesús, de su Hijo Jesús, comunique y imprima en su inteligencia el sello de su sabiduría, y en el nombre del Espíritu Santo, comunique e imprima en su memoria el sello de su amor. Se les restituyan las fuerzas del alma y del cuerpo, que los sane de toda enfermedad espiritual y corporal, y que sus almas sean enriquecidas y embellecidas de todo bien y virtud. Y para rodearles de defensa contra el demonio, el mundo y la carne, junto con Jesús bendigo todas las cosas creadas por Él, a fin de que las reciban todas benditas por Él. Les bendigo la luz, el aire, el fuego, el alimento, todo, a fin de que queden como sumergidos y cubiertos por estas bendiciones. Junto con Jesús, les bendigo el corazón, la mente, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, las manos, los pies, el cuerpo, las entrañas, la respiración, el movimiento, todo. Les bendigo para ayudarles, les bendigo para perdonarles, les bendigo para librarles de todo mal, les bendigo para consolarles, les bendigo para hacerles santos. Les bendigo pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Padre. Ahora sí que estamos bien benditos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa Facebook Live. Me estoy metiendo aquí con Sarita porque ya lo ocupé. Pero gracias por acompañarnos. Tenemos un correo electrónico a donde nos pueden mandar sus preguntas, como en el cielo así en la tierra @gmail.com. Ahí nos pueden mandar sus preguntas para el Padre y cualquier sugerencia. Muchísimas gracias. Esto fue como en el cielo así en la tierra. Que Dios les bendiga.